Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Red 43, día jueves ya 3 de septiembre y seguimos llenándote de contenidos para que vos disfrutes a través de nuestra página y en esta ocasión con otra transmisión en vivo. Vamos a dialogar sobre lo que ha sido en la jornada del martes esta extensa sesión convocada por diputados del oficialismo y también algunos bloques opositores. Una sesión que tuvo de todo, un poco de enojo, tensión, debate, sesión extensa y bueno, tenemos a uno de los protagonistas que estuvo allá en el Congreso con la ideología de que este tipo de sesiones se tiene que hacer de manera presencial. Vamos a presentar, a saludar y agradecerle por su tiempo a Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Nacho, bienvenido, buen día y muchas gracias como siempre. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No sé si estarás muy bien vos con lo que ha sido esta sesión agotadora, por decirlo de alguna manera, que ha tenido un poco de todo, como decíamos en la presentación, y que seguramente ha dejado por el lado de Juntos por el Cambio algo de molestia también, ¿no? Sí, yo no diría que fue una sesión, fue una farsa. Me parece que para no entrar en dilemas constitucionales o reglamentarios, lo que pasó ayer fue una farsa, al punto de que quienes recorrimos más de 1000 kilómetros para estar en nuestras bancas discutiendo temas que son importantes, figurábamos ausentes, y quienes estaban de manera virtual figuraban como presentes. Me parece que el dilema acá no es la virtualidad o la presencialidad, sino que tiene que ver con una intención por parte del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que de hecho se lo vio muy desdibujado en la negociación del día de ayer, donde el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, tomó prácticamente todas las decisiones, y lo que planteamos nosotros es sencillo, no amerita un análisis tan sofisticado. Sergio Massa tuvo 5 meses para poder redactar un protocolo sanitario para poder sesionar de manera presencial. No lo hizo. Cuando un empresario amigo del presidente levanta el teléfono y le pide que habilite los casinos, en menos de 24 horas el protocolo sanitario está redactado y publicado en el boletín oficial. No se trata un tema de un dilema sanitario, sino que lo que buscan es, mediante la virtualidad... Perdón, se cortó. Sí, ahí estamos bien. Escucha, lo que ¿Sí? se busca es, mediante la virtualidad, poder manejar la agenda parlamentaria de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Bien, Ignacio, ¿cómo ha caído justamente todo esto? Porque estás dando a entender que por parte de las máximas autoridades se dice algo, pero se incumple, se hace otra cosa, genera este tipo de cuestiones, de que vos te hayas dirigido hasta allá, no sé si fue tu viaje exclusivamente para la sesión, pero bueno, en todo el bloque, ¿cómo ha caído? La verdad que indigna, porque son temas importantes. De hecho, uno de los proyectos, puntualmente el de pesca ilegal, Sí. que es un tema importante que tiene que unir a los argentinos desde el punto de vista económico, que no es menor, porque la Argentina pierde miles de millones de dólares en manos de esos piratas que vienen a saquear nuestro mar argentino, por una cuestión de soberanía también, que son temas que tienen que sobrevolar cualquier grieta ideológica. Y la verdad que la posición de Sergio Massa, que no fue caprichosa, sino que fue un mandato directamente desde la vicepresidencia de la Nación, da muestra de que evidentemente estamos en lo correcto, y la intención no es tratar esos temas, sino mediante la virtualidad manejar la agenda parlamentaria. Eso no lo podemos permitir, porque el Congreso tiene que tener la voz del 100% de los argentinos. Y el principal bloque opositor es Juntos por el Cambio, mal que les pese a algunos. Bien, ¿cuántas personas estuvieron en tu misma situación, esto de hacer muchos kilómetros y enterarse de esto ahí en el lugar y en el momento? Viajamos más de 90 diputados del interbloque, más los que viven en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que obviamente están más cerca del Congreso. Pero
yo creo que que es ingenuo pensar que Massa se sorprendió de la iniciativa de ir de manera presencial. A mí me parece que la discusión incluso es más profunda. ¿Por qué los diputados tenemos que tener privilegios cuando los trabajadores de la salud, las fuerzas o miles de trabajadores esenciales le ponen el cuerpo a la pandemia? Eso Massa no lo explica, como tampoco explicó cuando le preguntamos por qué los protocolos para los casinos salen en menos de 24 horas y hace 5 meses que no pueden redactar un protocolo sanitario para sesionar de manera presencial. Estos temas que se trataban ayer, todos estamos de acuerdo. Prácticamente por unanimidad estamos dispuestos a apoyar 2 temas que son importantes. Lo que no estamos dispuestos, y no podemos hacernos los distraídos, es que utilicen esa agenda supuestamente consensuada para meter de prepo temas como la reforma judicial, que se tienen que debatir, porque no estamos en contra de debatirlo, debatámoslo, pero como corresponde, en igualdad de condiciones, y no con la cancha inclinada como pretende Massa mediante la virtualidad. Bien, esa fue como la mancha del día, ¿no? Porque estaba todo establecido, los puntos a tratar, un acuerdo previo, y justamente surge este inconveniente que genera ese tipo de roces y tensión como finalmente se dio. Sí, totalmente. Pero insisto, me parece que en este momento donde la República Argentina necesita una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias, pretender llevarse puesto al Congreso y no respetar las instituciones es gravísimo. Y creo que el costo político y social que tuvo esta medida por parte de Sergio Massa es altísimo, y de hecho se lo vio incómodo en un momento en la sesión, intervino y pidió hacer un cuarto intermedio, discutir, lo que no quiso discutir en labor parlamentaria, porque de manera caprichosa siguieron sosteniendo la ilegalidad de una sesión que no fue tal, porque no había quórum para poder sesionar y para poder ratificar un protocolo que estaba totalmente vencido. Me parece que las bases, los cimientos de cualquier sistema democrático tienen que estar forjados en la legalidad, en el respeto de las normas. Si nos da lo mismo respetar o no un protocolo o el reglamento del Congreso, la verdad que es de una gravedad institucional pocas veces vista. Bien, Ignacio, te consulto cómo fue tu situación particular. Te vimos a través de las redes que estabas en el Congreso, ingresaste al lugar, hubo algún tipo de inconveniente, no te dejaron pasar. ¿Cómo fue tu situación puntual? Mi situación puntual, yo entré más temprano, de hecho, la idea era hacer una reunión para poder realizar algunas modificaciones al proyecto de pesca ilegal, para poder darle herramientas a la prefectura, para poder incorporar al INIDEP, para poder tener una agenda también de fomento al valor agregado de una industria que incluso a Chubut lo puede ayudar mucho para generar laburo, básicamente. Me parece que son temas importantes para discutir. De golpe nos encontramos con que Sergio Massa no quería aceptar la presencialidad de los diputados que viajamos tantos kilómetros para poder discutir temas que son importantes, que de hecho trabajamos en esa agenda legislativa, y lamentablemente era una situación bizarra, ¿no? Estar sentado en un congreso y ver que te toman como ausente, la verdad que es, creo que no debe haber antecedentes en el sistema parlamentario argentino de algo así, y me parece que va a quedar grabado a fuego como uno de los papelones más grandes que ha hecho un presidente de la Cámara en la historia de la República. Bien, Ignacio, y ahora a vos, ¿qué te toca hacer? ¿Cómo seguís? ¿Te tenés que quedar allá? ¿Cómo continúa tu trabajo, tu gestión? Ahora lo primero que vamos a hacer es ir a la justicia, vamos a pedir la nulidad de una sesión que, insisto, fue una farsa, y en el transcurso de la semana plantear un protocolo sanitario para poder sesionar lo antes posible de manera presencial, discutir estos temas que son importantes, pero hacer las cosas como corresponde.
De hecho, hoy el propio presidente de la Nación, en su discurso por el Día de la Industria, dijo claramente que ayer no hubo sesión, que no se pudo sesionar. Me parece que a confesión de parte, relevo de prueba, o sea que no hay mucho para discutir. Al juez que le toque este caso va a tener que obrar en consecuencia y tenemos que sesionar cuanto antes para poder avanzar en estos temas que son importantes. Lamentablemente, la mezquindad política de algunos actores de esa dirigencia que viene enquistada hace tantos años en el poder, no creen que sea importante respetar las normas. A mí me parece que lo fundamental, y más en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, es respetar las normas, respetar los protocolos y obviamente tratar lo importante, nos guste o no nos guste. Bien, ¿considerás que va a haber predisposición, justamente, hablo de la justicia a la hora de hacer esta denuncia? ¿Cuáles son las expectativas? Tiene que haber predisposición porque acá no hay un dilema moral, acá hay un dilema legal. Bien. Y la sesión de ayer fue ilegal porque no hubo quórum. Y está claro, y de hecho un escribano público también se hizo presente y dio fe de que nosotros estábamos en el Congreso y que no nos quisieron tomar como presente. De manera que pruebas sobran y me parece que tiene que ser bisagra lo que pasó ayer para empezar a manejarnos respetando la independencia de los poderes, respetando al Congreso y dando todos los debates que quieran dar, pero en el ámbito que corresponde y cómo corresponde. Hoy están dadas las condiciones para sesionar de manera presencial y debatir desde las bancas como corresponde, no imponiendo a la fuerza una agenda parlamentaria por mandato de la vicepresidente, que esto es lo que pasó ayer. El Congreso, el presidente de la Cámara tiene que velar por la institucionalidad, independientemente de la afinidad política que tengan. Bien, Nacho, estos dos puntos que se trataron ayer de alguna manera repercuten en nuestra zona justamente y de a poco te quiero ir sacando de lo que sucedió allí en el Congreso y consultarte cómo se trabaja justamente para nuestra zona, para la cordillera y para Chubut desde tu lugar, qué gestiones se están haciendo, cuáles son los puntos más importantes en lo que se está poniendo todo el esfuerzo. Bueno, puntualmente en estos dos temas, me parece que el turismo es el tema, ha sido uno de los rubros más golpeados durante la pandemia. Nosotros planteamos distintos proyectos de corredores seguros para poder empezar a motorizar la economía en el sector y obviamente la emergencia turística que en su momento no se quiso tratar cuando lo presentamos sobre tablas en la última sesión. Lo ideal es tener un dictamen unificado donde se incorpore distintas propuestas de distintos colegas para poder ayudar a un sector que verdaderamente lo necesita y que genera muchísimo empleo en nuestra provincia. Y por otro lado, hablando del proyecto de pesca ilegal, también avanzar en una ley de fomento al valor agregado. Nosotros, para darte un ejemplo de lo estratégico del recurso, si apenas el 30% del recurso que hoy se va en bloques congelados para ser procesado en otros países, se trabajara en tierra, tendríamos pleno empleo en la zona del valle y la costa de nuestra provincia. La pregunta es por qué los empresarios invierten en el extranjero y no en Argentina. No es porque sean vendepatria o porque sean cipayos, sino porque hay un problema de competitividad que lo tenemos que trabajar con seriedad y hay que dar las batallas que hay que dar. Además de los piratas, que el presidente de la Nación decide pelear con firmeza a esos piratas extranjeros, también hay que dar la pelea contra los piratas que tenemos en la Argentina. Uno de esos no tiene barco, anda en camión y es Hugo Moyano. Por culpa de Moyano, en Chubut tiramos más de 500.000 kilos de langostino que se pudrieron en la ruta no hace mucho y es un esquema que atrasa, es un esquema extorsivo de sindicalistas millonarios y trabajadores y empresas pobres. Atenta directamente contra el desarrollo económico de la República Argentina y esas son peleas que hay que darlas y hay que legislar para poder
escalar en la cadena de valor y en definitiva generar más laburo, que es lo que necesita nuestro país en este momento. Bien, Nacho, por último, no te quitamos más tiempo. Algo vinculado a esto que comentabas, el turismo. Aquí se ha hablado mucho del tema del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, esta posible apertura, luego se descartó. ¿Cómo ves vos la situación? Obviamente va a golpear muy duro a nuestra zona. Hay sectores que piden por la apertura justamente por lo económico, el impacto que puede llegar a tener, pero ¿cuál es tu postura justamente de todo lo que está sucediendo justamente acá en Esquel y en alrededores? Yo celebro algunas iniciativas del Ejecutivo, como por ejemplo el caso de Lamens con la propuesta del voucher del 50% para reactivar el turismo interno. Me parece que son medidas que sirven, que suman y que sirven para motorizar y empezar a reactivar un sector que está muy complicado. Ahora, muchas de las iniciativas que está presentando el gobierno nacional claramente dicen en el marco de la pospandemia. Hablar de la pospandemia es ambiguo. Para mí no es lo mismo la pospandemia en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires o en la provincia de Chubut. Por eso lo que nosotros estamos planteando es que haya un criterio federal donde se tenga en cuenta que hay provincias donde se puede empezar a reactivar el turismo interno para tratar de que haya la menor cantidad de destrucción de empleo posible. Hoy lo mismo se aplica al comercio. Me parece que podemos tener medidas de reactivación del consumo con los protocolos sanitarios necesarios, pero hay que pensar desde hoy, no hablar de una pospandemia que no tiene fecha al día de hoy y que no va a ser lo mismo en la zona centro, en el norte o en el sur de nuestro país. Para eso necesitamos también el apoyo de los dirigentes de la provincia, del máximo exponente político que tiene la provincia del Chubut, que es el gobernador, para que nos apoye en estas iniciativas para empezar a reactivar el sector, tanto el turismo como también el comercio, que va con los protocolos sanitarios correspondientes, podemos tener medidas de reactivación productiva y reactivación del consumo. Bien, Nacho, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Estaremos atentos a ver qué pasa con esta situación que se va a transformar en judicial, y seguramente te estaremos contactando justamente para comentar los detalles. Te agradecemos y obviamente te esperamos en nuestros estudios cuando andes por acá por Esquel. No, por favor, gracias a vos, Maxi, y un abrazo a todo el equipo del canal. Hasta la próxima. Bien, Ignacio Torres, diputado de Juntos por el Cambio, comentando lo que ha sido esta sesión en el Congreso en el día martes, una sesión que trajo debate, algunos roces, malestar en el bloque opositor y bueno, también abordando algunas temáticas vinculadas a la ciudad de Esquel. Justamente estos dos puntos que se trataron y se aprobaron están vinculados a nuestra zona y también agregando su opinión personal sobre lo que sucede con el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Seguimos disfrutando de esta mañana en vivo aquí en Red 43 y también te comentamos que podés disfrutar de nuestra página web, de nuestras redes sociales, www.red43.com.ar. Vas a ver esta nota y muchos contenidos más. Hasta la próxima. ¡Qué quilombo de días!